En el año de 1994 se presentó una dura crisis económica, la cual afectó a todos los estratos sociales de la población mexicana, siendo una de las mayores crisis financieras del país, teniendo lugar durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, provocada por la falta de reserva económica, dando lugar al que después sería conocido como el error de diciembre. Carlos Arias de Gortari yo creo que estableció una especie como de mundo de fantasía. Que la verdad eran bastante horrendas, ¿no? Ver gente saltando de los edificios porque pues ya estaban completamente endeudados o en quiebra total o a punto de ir a la cárcel por la cantidad en la que se convirtió su deuda. Sí, fue bastante triste. Mi papá se fue a Estados Unidos, mi papá se tuvo que ir a Estados Unidos y tuve que salirme de la escuela para poder trabajar en lo que mi papá se acomodaba. Se tuvieron que vender algunas tierras o animales para poder solventar los gastos de vestimenta, de alimentación, de educación. Entonces, si los gastos eran fuertes y la fuente de trabajo era mínimo, el presupuesto que entraba a las familias. Esta misma provocó que se devaluara el peso mexicano excesivamente, y, a su vez, esto causó efectos como la inflación, disparada de las tasas de interés, colapso de la actividad económica. Los servicios de deuda en moneda local y extranjera aumentaron al mismo tiempo que los indicadores de capitalización de los bancos se desmoronaron. Durante la década de los 80 y principios de los 90, México recibió un fuerte flujo de capitales, consecuencia de un programa de estabilización y reformas estructurales aplicado. Salinas nos vendió la idea de que ya íbamos saliendo del tercer mundismo para ingresar al primer mundo. Y cuando sale, pues tiene que actualizar todo con entrando el nuevo gobierno y pues vimos que no era así, que mucho de lo que contaba pues era ficticio. Aquellas reformas llevaron a un crecimiento económico, cuyo promedio fue del 3,1% por año entre 1989 y 1994. Recién, en 1993, la inflación se redujo a un dígito por primera vez en 2 décadas. México comenzó a atraer más inversiones extranjeras, debido a la ausencia de mayores restricciones al ingreso de capitales y las bajas tasas de interés en Estados Unidos. La importante liberación del sistema financiero implicó un aumento del crédito de tal proporción y velocidad que superó la capacidad de los supervisores de turno. Vivíamos, como luego dicen, a la aventura, a lo que saliera, ¿no? Porque sí vivimos un poco, pues, recortados de recursos económicos, sinceramente se veía muy difícil. La desaceleración del crecimiento económico en 1993 provocó que comenzaran a incrementar los malos préstamos, creciendo rápidamente la cartera irregular. Las principales causas del crecimiento de la deuda fueron un sector financiero sin restricciones ni control sobre las tasas, bancos privatizados sin una adecuada capitalización, respaldo ilimitado a las obligaciones de los bancos y supervisión bancaria débil. Estos factores hicieron un sistema financiero muy vulnerable. Que se viene una devaluación, las cosas van a poner feas. Si hay devaluación, los créditos van a subir, los intereses van a subir. La mayoría siempre vivíamos pagando intereses. Remontémonos a la época del 94. La epidemia en cualquier otra parte del mundo, existe la posibilidad de que resurja en el país. Cambio de régimen político. Terremoto de 7.1 grados en la escala. Chapo Guzmán escapó por un túnel. Gente desaparecida. Del poder ejecutivo. Danza de 72 migrantes. 65 mineros que... Un paro indefinido. Asesinados. Toma de 5 municipios. Este acontecimiento fue resultado de la falta de reservas internacionales, que provocaron la devaluación del peso mexicano, fuga de capitales, falta de liquidez y aumento en la deuda del país. Esta crisis se dio durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo, a unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana. Natales,
nutrición y protección de la salud. La riqueza esencial del hombre. En ese momento, una opinión muy común era que el déficit externo no era provocado por el sector privado, pero la situación que brindaban las finanzas públicas era muy grave, puesto que estos se financiaban principalmente con el capital a corto plazo, bajo un sistema de tipo de cambio semifijo o predeterminado. Un golpe muy duro porque todos sus precios se elevaron y la gente, todos renegamos. El enojo, ¿no? Por la realidad que se estaba viviendo y que nosotros no nos merecíamos ese tipo de equivocaciones. Dio mucho en ese tiempo, la carencia, todo. La ausencia de mecanismos apropiados de supervisión bancaria hizo que el rápido crecimiento de crédito hacia el sector privado creara un área de vulnerabilidad. Con la nacionalización del banco, este perdió sus empleados. Dentro de este entorno tan frágil, las tasas de intereses que se habían sido internacionalizadas comenzaban a subir, sin mencionar que se tenía una incertidumbre política. Con esto, los inversionistas cambiaron repentinamente sus perspectivas de México, lo que provocó una crisis en el sector financiero. Esto ocasionó que las empresas que tenían deudas en dólares o habían comprado suministros de Estados Unidos sufrieran un golpe de inmediato. Se embargaron, nos quedamos así sentados en baldes. Llegamos de la calle, mi mamá estaba sentada en una cubeta, bien triste. Digo, la gente que debía dinero de mis familiares, pues se endeudaron al doble, el triple. Fue muy drástico el cambio en eso. Hubo despidos masivos y los inversionistas huyeron en breve del mercado mexicano. Una de las decisiones que tomó el entonces presidente, Zedillo Ponce de León, fue rescatar a los bancos y grandes empresarios, convirtiendo su deuda privada en pública, en lo que se conoce como Fondo de Protección al Ahorro. Salieron con la idea de que si no se rescataba la economía de las grandes empresas en ese entonces, los créditos impagables que se fueron al FOBAPROA, según eso México pues hubiera sufrido una crisis peor. Sí creo que hubieran optado por otras cosas que estar llenando de deudas al país. Creo que hubiera permitido más invertir en cosas más importantes como el desarrollo, educación, infraestructura, en lugar de estarle metiendo pues ahora sí que a los bancos ya a fondo perdido. El FOBAPROA es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Fue fundada en el año de 1990 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Básicamente se trata de un fondo que se utilizará en caso de que existiera una crisis financiera en México, que pusiera en peligro la liquidez de los bancos, es decir, su capacidad de tener dinero disponible. La mayoría de las personas tuvieron acceso a créditos bancarios, que fueron útiles para la compra de casas. Esto generó una sensación de confianza y también la llegada de muy grandes capitales extranjeros, los cuales veían en México una economía muy creciente. Los intereses estamos pagando todavía de esa deuda. Todo parecía muy prometedor, pero en realidad lo que había detrás de esos créditos es que los bancos no tenían los recursos suficientes para poder hacer préstamos, ya que el gobierno no tenía las leyes ni los reglamentos para impedir que los bancos estuvieran prestando dinero a cualquier persona que se los pidiera. La gente ya no cree en todo lo que el gobierno dice, propone y nunca cumple, nunca ha cumplido, y nos tiene a medio gas, nos tiene dorados económicamente. El país no sobresale porque los sueldos están muy bajos, apenas gana uno para comer, medio comer. El acceso al crédito es otro componente indispensable para aumentar la productividad de los productores de bajos ingresos. Me comprometo a fortalecer los mecanismos de crédito a la palabra que ya apoyan alrededor de 1 millón de productores en zonas temporaleras de baja productividad o de alto riesgo. Combatido por los banqueros, un movimiento popular de organizaciones sociales pero con tintes de oposición crece como la espuma. Todos los créditos requeridos por los ciudadanos para la compra de casas, automóviles, empresas y demás se volvieron impagables. Daban apoyo al pobre lo
lo exprimían, seguían exprimiendo, nunca ha habido apoyo para el trabajador, para el artesano, para los artistas, a lo mejor sí, porque estaban pegados con él, ¿verdad? Pero nosotros como trabajadores independientes, pues, no. Se perdieron alrededor de 4.000 millones de dólares en las reservas. El Fobaproa requirió préstamos muy elevados para pagar las deudas externas. Esta medida causó polémica, además de que si no se rescataba Fobaproa, decenas de personas perderían sus activos y el banco iría a la quiebra. Muchos de los testimonios afirman que no estaban de acuerdo con la decisión tomada, en la que el gobierno apoyó a las instituciones bancarias, comprando desperdicios financieros como préstamos incobrables. Si las cosas se ponen feas, ¿qué va a pasar con la casa? Esta gran crisis finalizó la supremacía del PRI de más de 71 años y destruyó la riqueza de millones de empresarios de golpe, lo que ocasionó una ola de ricos vinculados al poder político. También con esto tomó fuerza el movimiento de oposición política del PRD y dio para que el PAN y la cúpula empresarial tomara el poder por 2 décadas. La historia nos dice que las decisiones tomadas por este binomio de PRI-PAN no han sido de lo más acertadas ni de lo más benéfico para el país. Así sea cierto, ha crecido en algunos sectores, pero esos sectores son los mínimos, o sea, no abarca el grueso de la población. Ay, pues corrupción. Ahorita que lo veo, no. ¿Corrupción? Sí, corrupción. Qué horror, porque yo me acuerdo que donde yo vivía la gente vivía humilde, pero ahorita me doy cuenta que eran unos humildes y otros bien riquísimos. Desde entonces hicieron un montón de gente rica. Yo estaba leyendo que ya a partir de esos presidentes, de ser unos cuantos ricos, pasaron a cientos de ricos, pero de muy ricos. Yo creo que no pasaban de 20 y tantos, según ahí leí, y ya llegaron a los 300, ¿no? Fue una cantidad bien exagerada. ¿Se reproduce nada? No. En general, la crisis del mercado financiero internacional refleja la necesidad de un desplazamiento a escala global, lo que reduce la deuda de la economía mundial a un nivel meramente sostenible. Muchos no pagaron ni la cuenta porque no pudieron pagarla porque se devaluó todo. Y ganado ya no valió, entonces ¿cómo lo pagaban? Ya no se pudo, sinceramente. No teníamos muchos ahorros porque vivíamos al día. No había ahorros de decir, vamos a ahorrar para esto, para aquello, ¿no? Todos trabajábamos y lo que se lograba ahorrar, pues se fue yendo en comida, en enfermedades, que no se podían no dar los lujos porque no estábamos con sueldos elevados. Además de la agitación que se vivió, aquel proceso correspondía a una disminución significativa de la tasa de crecimiento económico global, que se reduciría notablemente. Las lecciones que salieron a flote como consecuencia de la crisis de 1994 es verse en la necesidad de reducir la vulnerabilidad a los flujos de capital a corto plazo, la conveniencia de emitir una gran proporción de deuda pública a largo plazo, así como la necesidad de fortalecer la supervisión de la banca comercial. Además, el papel que juegan los cambios políticos durante la administración de Salinas y el conflicto político que se detonó en 1994 en el desencadenamiento de la crisis. México es otro país 25 años después del error de diciembre, sobre todo porque realizó varios ajustes tras el colapso de la economía. Dichos ajustes le permitieron al país superar en muy poco tiempo la quiebra financiera y económica. No, en la vida actual que estamos viviendo en ese tiempo se vivía pues muy difícil para arrimar el sustento, todo ese tipo de cosas, pues era muy difícil a lo actual, ¿verdad? Todas esas crisis económicas y todo eso, no, los gobiernos sí influyeron en todo. Es decir, yo me di a la tarea de estudiar una carrera y ponerme a trabajar otra porque vi que en este país debe tener una seguridad económica, una estabilidad laboral. Eso fue lo que nos pasó, esta crisis. Eso fue lo que nos dejó. A pesar de que la mayoría ha superado dichos efectos, la realidad es que aún hay familias mexicanas que siguen resintiendo las consecuencias derivadas de esta crisis. Se
vino la crisis y no había dinero y que no me pagaron y que a la quincena y todo ese tipo de cosas. Entonces así estuvo la situación. Muchos dirían que se ocasionó debido a las diversas malas decisiones por parte del gobierno en ese tiempo, como la mayoría de personas pensaban, y que llevó a una gran molestia por parte de la población. La gente se quejaba, como suelen hacerlo, pues se quejaban de que no había trabajo, se quejaban de que no les alcanzaba, se quejaba de que había mucho alboroto en el país. Maquillaban todo. Pues el pueblo siempre ha sido muy dócil ante los gobiernos, porque el gobierno siempre te dice esto es, y la gente le cree porque son manipuladores. Otros que ya era algo que se podría considerar inevitable, y más bien un efecto dominó respecto a las crisis sufridas con anterioridad en el país. Hubo muchas controversias en los mandatos, hubo mucho cambio. Pero en algo en lo que todos pueden estar de acuerdo, es que fueron tiempos difíciles. El México del 94, una pesadilla que no terminaba al despertar, sino que seguía acechando día tras día la mente de millones, marcándolos de todas las maneras posibles. Muchos otros se vieron afectados de gran manera, eligiendo escapar de esta realidad, ya sea huyendo del país a buscar mejores oportunidades en otro lugar. Las personas tuvieron que emigrar en busca de una mejor vida, en busca de un mejor trabajo. ¿Qué pasó? El pueblo mexicano se tuvieron que ir la mayoría al sueño americano, a los Estados Unidos. Sí, brincaban por la línea, se hacían pasar con los coyotes o tal vez por el cerro, por los túneles, arriesgando así la vida, poder llegar allá y mandar dinero aquí a México para poder salir adelante. La mayoría de personas en México en aquella época tenían familiares que ya habían escogido ese camino, o de alguna otra forma, cómo la situación los había orillado a terminar con su vida. Las noticias locales eran en las que se mostraban ese tipo de cosas que la verdad eran bastante horrendas, ¿no? Ver gente saltando de los edificios porque pues ya estaban completamente endeudados o en quiebra total o a punto de ir a la cárcel por la cantidad en la que se convirtió su deuda. Sí, fue bastante triste. Muchas familias mexicanas se separaron o cambiaron mucho su integración debido a esta problemática. La mayoría de personas que tuvieron la oportunidad se fueron. Para serte sincero, siguen allá. Imagínate que estás en un centro familiar, en una unidad, estás, como quien dice, en tu tierra, conversando con toda la gente, conviviendo sanamente y de repente te encuentras así bien lejos. Incluso a día de hoy se puede notar el cómo muchas de las personas que vivieron en aquellos tiempos tienen familiares que aún siguen fuera de México. Y no solo eso, esta crisis se convirtió en un suceso histórico, algo que podemos mirar atrás. Tenían que mantener y que el dinero que ganaban no era suficiente para mantener a sus hijos. Y si bien no es algo que recordaremos con una sonrisa en el rostro, la verdad es que se puede aprender de ello. Por las malas administraciones, por lo que tú quieras, pero todo está repercutiendo en lo mismo, por todo ese tipo de cosas que pasaron en aquellos años hasta ahorita en la vida actual. Entonces, pues todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. Sí, me dejó una enseñanza de que, pues, de que no debes de, a pesar de las circunstancias, no tienes que rendir, tienes que seguir porque tienes que buscar tu camino. De lo malo puede salir a relucir algo bueno, y en este caso fue la determinación y el coraje de algunos mexicanos de enfrentarse a todo esto, sin importar las circunstancias y qué tan difícil era, salieron adelante. La misma pobreza nos unía. A seguir adelante es lo que he aprendido. No rendirse. Con lo que venga, pero hay que toparlo.